Está en línea para conversar con nosotros. Le cuento al doctor Ackerman que hubo cierre de listas anoche, por eso estamos hablando de esto en Santa Fe, ¿no? El doctor Ackerman, especialista en Derecho Laboral, doctor, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, ex miembro de la Comisión de Expertos en la OIT, consultor frecuente de organismos internacionales, y tiene un último libro sobre la extinción de la relación del trabajo, el despido y los otros modos de terminación de la relación laboral. Si habrán estudiado los abogados con Ackerman. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal, María Miña? Qué sorpresa. Veo que está muy al tanto de las cosas que hago. Y sí, me halaga mucho. Ay, bueno, muchas gracias. El placer es mío. Doctor, es un tema árido para quienes no son abogados, pero usted tiene la virtud de hacer fácil y entendible lo difícil. Veo que acá hay un dicho que dice billetera mata galán. Bueno, hay otro dicho que dice algún Milei mata temas profundos en las agendas públicas, políticas. Bueno, días atrás le contábamos a nuestra audiencia que estuvo en la agenda el famoso tema de la reforma laboral, de acortar las horas, las horas de trabajo, y por supuesto cuando aparece en esto aparece el juicio político, la industria del juicio. ¿Nos puede traducir de qué se trata? Bueno, son cosas distintas. Sí, el tema claro. de la reducción de la jornada de trabajo, diría, es el buen camino, para ponerlo en apretada síntesis. ¿Por qué? Pero está relacionado con el otro tema. Sí. Digo que es el buen camino porque el mundo del trabajo cambió el mundo por todos lados, y la realidad es que cada vez es necesario trabajar menos en cuanto a la necesidad del trabajo. Del lado de los trabajadores cada vez tienen que trabajar más porque no les alcanza la plata, pero eso es una historia distinta. Sí. En un mundo normal, Argentina no es un país del todo normal, pero en un mundo normal la jornada de trabajo se está reduciendo pero fuertemente. Es raro encontrar lugares donde se trabaje más de 35 horas a la semana. Esto viene, por supuesto, acompañado con un mantenimiento de los salarios. Pero para eso primero hay que crecer y tener una economía confiable y que justifique y que haya trabajo para todos. Porque la síntesis de la idea la trajeron los franceses hace 30 años cuando decía trabajemos menos para que trabajemos todos, para que vivamos mejor. Esta es una idea maravillosa, pero primero hay que tener plata para hacerlo. Claro. Si no, primero tenemos que juntar la plata. Por eso digo, ese es el buen camino. Del otro lado está el mal camino, que son las malas discusiones que tenemos en la Argentina sobre reformas laborales. Porque la realidad es que cada vez que se habla de una reforma laboral, los trabajadores tiemblan. Dice, ¿ahora qué me van a sacar? Y es un poco lo que están planteando en este momento, se está planteando el debate político, sobre todo de la oposición, que está diciendo cosas, que a mí me han hecho enojar bastante, y de hecho escribí un artículo a propósito de esto, cuando hablan de eliminación de las llamadas multas laborales, y la eliminación de la indemnización por despido, algo así como decir, que es la lógica de esta gente, para que los empleadores se sientan tentados a contratar, para que los empleadores se confíen en contratar, primero hay que abaratar el despido, que es lo que dice, digamos, la lógica de esta cultura, con el argumento de que cuando las indemnizaciones son importantes hay una tentación de los abogados de inventar juicios y alimentar lo que siempre se llama ofensivamente la industria del juicio. Bueno, todo esto es un debate falso, como todo debate que se apoya en informaciones equivocadas. Esto es, primero lo primero, un empleador va a contratar cuando necesite trabajadores. Ningún empleador contrata un trabajador que no necesita, y no va a contratar un trabajador porque le resulte barato despedirlo. Lo va a contratar si le resulta barato contratarlo. Es así de sencillo. El empleador lo que necesita es que le faciliten la contratación, no el despido. Nadie contrata a un trabajador pensando cuándo lo van a despedir, porque la realidad es que el despido es la patología de la vida de trabajo, es la excepción de la vida de trabajo. Es muy poco lo que se despide con relación a la contratación. No se contrata o porque no se necesita o porque es caro contratar, y prefiero darle más trabajo al otro trabajador. Perdón que lo interrumpa, pido disculpas por ello, pero usted dijo como al pasar algo que es muy
para mí, es el nudo. Un empleador necesita que le faciliten el contrato. Claro. Bueno, es así. Lo subrayo, porque en una Argentina que a veces tenemos invertidas las situaciones, esto Sí. es clave, porque al tener tanta desocupación, necesitamos de esto, que los gobiernos faciliten la contratación. Mire, le voy a dar un ejemplo, Sí. un ejemplo real de la Argentina. Diría que de las pocas cosas buenas, porque realmente para mi gusto son muy pocas, de las pocas cosas buenas que se hizo en el gobierno de los últimos años, y me estoy refiriendo al gobierno de Kirchner. O sea, no sé si fue el primer gobierno de Kirchner, el gobierno de Kirchner o el primer gobierno de Cristina. El ministro de Trabajo en esa época fue Carlos Alfonso Tomada. Ah, sí. Sí, Hoy creo que embajador en México, me parece. En México y en Belice, para envidia de todos. Mire qué Pues le lindo. ampliaron. Sí, yo a Carlos Tomada lo conozco hace muchos años. Claro. Y tengo de él el mejor concepto, pese a que tengo todas las discrepancias políticas que pueda tener. Pero es una buena persona y yo solo puedo hablar bien de él. Y creo que hizo una buena gestión. Y una de las cosas buenas que hizo fue el régimen de trabajo que se llama para casas particulares, lo que llamamos empleo doméstico. Y la realidad es que mejoró la contratación. De todos modos, en la Argentina es uno de los ámbitos donde hay más trabajo en negro, pero esto es por problema de estupidez de los empleadores, realmente de estupidez, porque no hay nada más barato que contratar a una empleada doméstica. Y de hecho, los que tenemos empleada doméstica, yo tengo empleada doméstica, tengo dos, porque tengo hasta en blanco hasta el jardinero. Claro. ¿Por qué? Porque es baratísimo y es simplísimo. Cualquiera entra a la página de la FIP. Hay que vivir en blanco. Este es el tema. Entra a la FIP, completa un formulario y en 10 minutos lo tiene regularizado. El mismo formulario, en la misma página, le hace el recibo de sueldo. Y en la misma página paga una contribución que es fija y que es barata. O sea, hoy yo tengo empleada menos de 12 horas, pago 1.000 pesos por mes. Un poco más de 1.000 pesos por mes. ¿Por qué digo esto? Esto necesitan las empresas. Necesitan que le bajen el costo de la contratación y le simplifiquen el registro de los trabajadores. ¿Qué es lo que no ocurre? Hay que intermediar con el contador, hay que hacer trámite, hay que venir acá, hay que ir allá, hay que completar. Y el costo de un trabajador en blanco es muy alto. Por cada peso que se lleva el trabajador, el empleador paga 50 centavos. Es mucho dinero. O sea, el conjunto es el 50%, que en el año son 6 sueldos y medio contados del aguinaldo, de lo que se lleva el trabajador al bolsillo. Bueno, ahí hay que atacar. Lo que hay que pensar es cómo hacemos para que sea más barato y más simple contratar. ¿Qué es lo que pasa? Que no contratan así. Para los empleadores, sobre todo la pequeña y la mediana empresa, porque esto usted no lo va a ver en Techin, no lo va a ver en los grandes bancos. Este problema que le voy a decir ahora, y que es el que está vinculado con la llamada industria del juicio, usted lo ve en la pequeña y mediana empresa. ¿Qué hacen? O contratan en negro o pagan la mitad del sueldo en blanco y la mitad del sueldo en negro. Esto es la realidad. ¿Qué pasa con esto? También una ley inteligente, que es ya de la época de Menem, que después se completó con otra de la época de la Rúa, siempre con don Cavallo dando vueltas por ahí. Bueno, es interesante, la inspiración viene de Cavallo, nada menos. Introdujeron un sistema de indemnizaciones que castiga duramente al trabajo en negro, con un mecanismo muy original que se debe a la cabeza de un laboralista muy inteligente que se llama Carlos Alberto Etala, que fue que inspiró este modelo. Después fue secretario de Trabajo en algún momento, creo que con la gestión de Caro Figueroa. El diseño, que es la llamada ley de empleo, prevé que si el empleador tiene trabajadores en negro, totalmente en negro o parcialmente en negro, si el trabajador, que es el gran controlador, porque lo sabe es el trabajador, en cualquier momento de la vida laboral, hayan pasado 1 año, 2 años, 3 años, 10 años o 20 años de vida laboral, si el trabajador le dice, regularíceme, póngame en blanco desde que entré a trabajar, y el empleador no lo hace en el plazo de 30 días, se multiplican las indemnizaciones. Son las llamadas multas, que no son multas, son indemnizaciones agravadas. Claro. Pero ¿quién padece? Y esto, ahí sí hay una gran litigiosidad. Ahí sí hay litigiosidad y los juicios son de mucho dinero. Imagine usted lo que es la duplicación de la indemnización, a lo que se tiene que agregar el 25% de toda suma pagada en negro. O sea, si estaba en negro,
el 25% de lo pagado en negro durante toda la relación laboral son 4 sueldos por año. ¿Y eso cómo lo demuestra el trabajador con testigos? Bueno, a veces lo puede demostrar, otras veces no lo puede demostrar, hay un tema de prueba. Claro, pero suponiendo que lo demuestre. Sí. ¿Está? Suponiendo que lo demuestre. Es un tema de prueba, pero esto ya pasa a ser un tema procesal. Claro. Pero la realidad es que esos juicios los trabajadores los ganan todos. Con un poco de prueba, con testigos, con trabajadores que se fueron antes y están enojados, con alguna documentación, con un certificado de favor que le hizo la empresa para que pueda abrir una cuenta en el banco. Hay 20 posibilidades. Claro. Además de que está trabajando, está. Hay maneras de demostrarlo. Había una época, doctor, no sé si sigue eso, pero había una época que decían, mire, no me ponga en blanco porque cobro un plan. ¿Eso se superó? No, eso no superó, eso sigue siendo así. Bueno, ya a mí me ha pasado, quisimos tomar una empleada doméstica hace un tiempo y me dijo, bueno, yo no me regularice porque tengo el plan, y dije, bueno, busque otro lugar. Claro. Mi mujer se enoja porque a veces nosotros viajamos mucho y a veces tomamos una empleada por un mes o 2 meses. Sí. Y yo la regularizo el día que entra. Llega, me da el documento y le escribo. Mi mujer se enoja porque dice, ¿para qué vas a pagar eso? Bueno. Pero no es vuelvo así. Para atrás. Ahora sí, en algunos ámbitos, hasta un mínimo de sueldo en blanco es compatible con un plan, en algunas actividades, pero eso son para salarios muy bajos. Pero vuelvo a esto porque yo subrayo esto porque este es el debate actual. Ni la eliminación o reducción de las indemnizaciones por despido, más allá de que sería inconstitucional porque la Constitución dice que hay que proteger contra el despido arbitrario, ni eso, ni la eliminación de las indemnizaciones es lo que va a promover el empleo. Lo que va a promover es más de protección, que es lo que están sugiriendo desde algunos sectores. Yo lo que creo, y no sé si tengo un minuto para decir, lo que creo es que primero, acá hay mucha gente que sabe de esto, y me consta que no los está consultando nadie. O sea, lo primero que hay que hacer en este momento por el tema del empleo es llamar a las 4, 5 o 10 personas que saben en serio de esto, que tienen experiencia, que conocen lo que pasa en el mundo, para que aporten sus ideas. Después le darán bolilla o no le darán bolilla, eso es otra historia. ¿Las puede nombrar? Excluyéndome, por supuesto. No, usted también. Me excluyo, no porque no tengo ganas de trabajar. Así bueno, es otra cosa. Mire, uno es Adrián Goldín, por ejemplo. Adrián Goldín. Claro. Adrián Goldín fue presidente de la Sociedad Internacional del Trabajo. Es el otro profesor emérito que tiene la Universidad de Buenos Aires. Está Héctor García, que fue presidente de la Sociedad Argentina. Está Graciela González, que fue una camarista. Digo, la gente que está retirada ya de la actividad. Hay gente de los distintos... En el sector... ligado al sector sindical, usted tiene a Héctor García, le decía, a Pablo Topet, los dos son profesores titulares, Guillermo Giannivelli, profesor titular de la Facultad de Derecho, Liliana Literio, profesora titular de la Facultad de Derecho, digamos, son los que vienen de la generación posterior a la mía, yo ya estoy retirado de la universidad, digamos, del grado, ¿no es cierto? Pero si la política quiere, Jorge Díaz, si la política quiere consultar, los tiene y los tiene de distintas miradas. Los tiene desde los distintos sectores, de las distintas miradas, pero no los llaman a ellos, llaman a sus amigos. Entonces viene un amigo que dice, hay que eliminar la indemnización por despido y copiar el modelo austríaco de la mochila. Una estupidez, o sea, que es parecido al régimen de la construcción. Los austríacos son 7 millones de tipos en un país riquísimo. ¿Cómo vamos a comparar con Austria? Claro. O sea, yo conozco bastante Austria, porque mi hija está acá, mis nietos son todos austríacos y nosotros de Berlín vamos a cada rato. O sea, Austria es un país distinto, un país riquísimo con poca gente, y está en Europa. Entonces, pensar que esa es la solución, o pensar que eliminar las indemnizaciones por trabajo no registrado es lo que va a bajar el costo laboral, es una estupidez. Le va a bajar el costo a los que tienen trabajadores en negro. Lo que van a hacer es promover más trabajo en negro. Pues si yo sé que teniendo trabajadores en negro no tengo ningún riesgo, bueno, ¿por qué voy a contratar en blanco? Claro. Hay que ser muy estúpido para con ese criterio eliminemos el Código Penal y se termina el delito en Rosario. Doctor, estamos atravesando no solo en Argentina, al menos acá en la región. Recién hablaba con el doctor Héctor Casanueva Ojeda, un tipazo como es usted, ¿no? Sobre el proceso en Chile. ¿Qué pasó? Que pasaron casi de la ultraizquierda, nada más que nada menos para su
su constitución nacional, su carta magna, a la extrema derecha. Es decir, me parece que estamos en procesos en donde, incluidos los políticos, se manejan muy superficialmente. Sí, yo te diría, no me quiero meter en este tema porque sería para una conversación más larga. Conozco mucho Chile, yo durante muchos años hice misiones de viaje en Chile. Yo creo que en el proyecto de reforma constitucional de Boric, o sea, de la nueva izquierda, que es una izquierda moderada, es una izquierda razonable, la izquierda chilena, entre comillas, se pasaron de rosca con el intento de reforma constitucional. Quisieron meter más cosas de las que debieron, y esto provocó una reacción en un país que tiene un 40% de derecha pinochetista todavía. Entonces, le dieron la excusa para decir, ven que estos son unos irresponsables. Creo que se equivocaron. Dieron un paso más largo del que tenían que haber dado. Cuando el camino para mí, el Chile, para salir de la historia de Pinochet, es Bachelet, es Lagos, o sea, digamos, es esa cultura democrática, no esto que me parece que se pasaron. Bueno, acá está pasando parecido, o sea, con una diferencia en el tema laboral. La legislación laboral argentina atrasa en algunas cosas y hay que actualizarla por las nuevas formas de trabajo. Pero los niveles de protección que da la legislación laboral argentina no son extraordinarios, no son desmesurados. Nuestra legislación laboral es muy razonable. Hay que actualizarla para las nuevas formas de trabajar, pero no es en el mecanismo de la indemnización por despido ni de la regularización de trabajo en negro donde está el problema. El problema está en otro lado. Doctor Ackerman, para eso hay que llamar a los que saben. A los que saben. No quiero despedirlo sin preguntarle su mirada sobre la inteligencia artificial. Me asusta muchísimo. Me asusta muchísimo. Porque está cambiando también el mundo del trabajo en esto. Claro, por eso ya toda la tecnología está cambiando el mundo del trabajo y esto puede despedazar puestos de trabajo. Porque la tecnología en general es una buena idea. Yo soy un gran defensor de la incorporación de tecnología. Tengo un trabajo escrito que se llama Tecnología, Trabajo y Ocio, donde recuerdo a Bertrand Russell. Bertrand Russell tiene una conferencia muy linda que dio en la Asociación Cristiana de Jóvenes allá por los años 30, donde empieza diciendo, defendiendo el ocio. Dice el elogio del ocio. El elogio del ocio, claro. Creo que se llama así. Y dice, el mundo ha trabajado demasiado, valoremos lo que es trabajar menos. Pero además valoremos que sin la clase ociosa, la humanidad nunca habría salido de la barbarie. Entonces, recuperemos la libertad de no trabajar, pero financiémosla. O sea, es un poco la idea. Yo creo que la tecnología puede traernos esto, puede permitirnos estar más tiempo en casa, puede permitirnos disfrutar de las cosas con las que somos realmente felices. Porque uno se tiene que preguntar realmente, ¿cuándo es más feliz? ¿Cuando ve Netflix, cuando está con su familia, cuando juega con sus nietos, cuando tiene sexo o cuando está trabajando? La respuesta es obvia. Porque no se trabaja en un acto de libertad, sino por necesidad. Y que no es necesidad de trabajar, sino necesidad de salario. Entonces, si el mundo nos empieza a permitir la tecnología a que trabajemos menos, habrá que pensar en una forma de distribución de la riqueza que no sea solamente el salario, porque el salario es la forma en la que los pobres participan de la distribución de la riqueza. Bueno, esto es lo que tiene que discutir el mundo. Esto es interesante y me parece que es esperanzador. Así es. El tema de la inteligencia artificial me parece una cosa peligrosísima, inmanejable, y ninguno de nosotros sabe demasiado de esto. Así es. Esto, por eso le digo, mi miedo, para mí eso da miedo, así como la tecnología da esperanza. Pero para eso necesitamos estadistas y no, qué sé yo, administradores de consorcio. Hablo tanto de nuestros políticos. Doctor Ackerman, un placer enorme como siempre. Gracias por su tiempo. Gracias por llamarme y gracias por darme la oportunidad de decir estas cosas, porque normalmente uno no se limita a decir estas cosas en la facultad y la facultad sigue siendo un grupo de élite que no tiene el eco que tiene un programa de radio. Así que le agradezco muchísimo. Por favor, un placer enorme. Muchas gracias, doctor. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta doctor pronto. Mario Ackerman.